Bueno, digamos que pienso esa relación entre el oficio policial y el mundo del trabajo desde el punto de vista de un historiador social de la policía. ¿Y qué significa eso? Ante todo significa una manera de construir conocimiento y de elaborar preguntas tratando de comprender el punto de vista del actor, ¿no? La experiencia social de los agentes policiales en el tiempo pasado. Quiénes eran los agentes policiales, por qué entraban a la fuerza, con qué expectativas, si se imaginaban al ingresar una larga carrera o lo pensaban como algo más bien pasajero, por qué algunos permanecían en la institución y por qué otros la abandonaban, por qué motivos, cómo los agentes subalternos se vinculaban con sus superiores, con las cúpulas, cómo se veían a sí mismos, cómo lidiaban con la vida cotidiana de ser policía. Bueno, esas son preguntas que se hacen desde la historia social de la policía, dentro de un campo de estudios, ¿no? La historia social de la policía, que surgió como un campo de conocimiento dentro de la disciplina historia en el último cuarto del siglo XX. Y lo que me parece de alguna forma importante destacar es que justamente esa interrogación por el vínculo con el mundo del trabajo no era periférico dentro de ese campo de la historia social de la policía, fue absolutamente central y fundante. Porque de hecho la historia de la policía en sede académica, digamos, en sede universitaria, surge entre algunos autores de habla inglesa vinculados a la también emergente historia social del trabajo y de la clase trabajadora en la Inglaterra de los años 60, 70. O sea, digamos, en una tentativa por escribir una historia desde abajo, como se decía dentro del campo de la historia social, atenta a la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras, la historia social buscó sus voces en fondos documentales que hasta entonces los historiadores habían explorado poco, ¿no? Como los archivos judiciales y policiales. Y esa exploración no tardó en despertar el interés de algunos historiadores por la propia experiencia de los productores de esos documentos, entre ellos de los policías. Y si miramos esa literatura inicial de los años 60, 70, vamos a notar que la pregunta del policía como trabajador era absolutamente central. No es algo que, digamos, surge ahora. Cuando hablo de historia social de la policía, estoy pensando, por ejemplo, en los artículos de Robert Stork o en la obra de Clive Emslie a comienzos, ¿no?, de los años 80. El caso de Emslie es especialmente importante porque publicó en una revista de historia social un texto de balance que se llamó El policía como trabajador, digamos así en singular masculino, ¿no?, de Policeman's Worker, porque sintetizaba décadas de estudio enfocados en la historia de la policía en el siglo XIX, ¿no?, cuando todavía no se habían incorporado mujeres a la institución. Digamos, al llevar preguntas clásicas de la historia social del trabajo a los estudios de la policía, en ese texto Emslie se mostraba de alguna forma consciente de estar polemizando con, yo diría, dos tradiciones muy distintas, pero que terminaban siendo convergentes en la negativa de pensar al policía como trabajador, ¿no? Por un lado, en primer lugar, estaba el linaje de la historia institucional, ¿no? Una narrativa escrita por policías sobre su propia institución, sobre su propio pasado, que a veces asumía el carácter de una historia oficial, ¿no?, encargada por las propias jefaturas, y otras veces era el resultado como de iniciativas más autónomas, ¿no?, en muchos casos, por ejemplo, de comisarios retirados. Bueno, lo cierto es que, aunque esa narrativa tiene sus diferencias internas, sus matices, diría que el tono dominante es el de la afirmación de la policía como un servicio misional, ¿no?, que requiere una entrega total, un sacrificio absoluto. Pensemos en el caso argentino. Aunque las primeras historias institucionales de la policía se remontan a comienzos del siglo XX, la obra más importante, que es la historia en 5 volúmenes, ¿no?, escrita por el comisario Romay,
tiene una periodización que dice mucho sobre cómo piensa esta cuestión del oficio policial, esta historiografía institucional oficial, ¿no? En vez de tomar como punto de partida la emergencia de una policía moderna compuesta por cuerpos de vigilantes remunerados, o sea, el tipo de fuerza de seguridad que se expande por el mundo a la par de las reformas napoleónicas, Romay prefiere comenzar con las primeras autoridades con poder de policía durante el periodo colonial temprano, ¿no? Que eran cargos honoríficos, ocupados por vecinos, vecinos con ciertos privilegios, ¿no? Es decir, no eran trabajadores asalariados. Bueno, esa mirada continuista y teleológica, ¿no? Reproducida, yo diría, hasta hoy por la historiografía institucional, alimenta ese mito del ser policía como una misión, como un servicio a la patria, como una especie de acto de abnegación, que supuestamente nada tiene que ver con una opción dentro del mercado de trabajo, ¿no? A esta primera entonces separación entre policía y trabajo se le sumaba una segunda, yo diría proveniente de la propia historia del movimiento obrero. Bueno, una línea de pensamiento que quizás sea un poco más conocida, que tiene que ver justamente con esa historia de la policía en el largo siglo XIX que la vio nacer, ¿no? Con, digamos, su contemporaneidad con los ciclos revolucionarios que de alguna forma la consolidaron como enemiga, entre comillas, natural de los trabajadores, ¿no? Como un poder esbirro y antipopular, un instrumento del interés de la burguesía, ¿no? De los intereses más rancios, una especie de brazo armado de la burguesía, como de hecho la trataba el propio Marx, ¿no? En sus escritos sobre la Comuna de París. Digamos, en la teoría de la lucha de clases, la policía quedaba situada del lado del opresor, como una especie de lumpen proletariado estatal, compuesto por un ejército, una especie de ejército de desposeídos, ¿no? Al que sistemáticamente en el siglo XIX y buena parte del XX la prensa obrera insultaba, a lo sumo le concedía algún llamado a tomar conciencia de clase, ¿no? A cambiarse de bando. Bueno, entonces, digamos que la historia social de la policía, ¿no? Se construye a partir de una distancia crítica con esta separación tajante entre mundo policial y el mundo del trabajo, ¿no? Reforzada por tradiciones tan diferentes como estas, ¿no? Como la historia institucional de la policía y la historiografía del movimiento obrero. Bueno, a la hora de esos historiadores que mencioné, ese cuestionamiento nunca significó, esto es importante decirlo, ignorar la densa historia de violencia institucional contra los trabajadores organizados, los sindicatos, los movimientos de izquierda, en los que evidentemente la policía tuvo un papel central, ¿no? A ver, sin ir muy lejos, una de las autoras más importantes dentro de la historia social de la policía, Bárbara Weinberger, que era investigadora del Centro de Historia Social en la misma universidad donde trabajaba E.P. Thompson, ¿no? Para entender esa relación tan estrecha entre la historia social del trabajo y la historia social de la policía. Bueno, ella entra a este campo de estudios con un libro sobre las intervenciones policiales en las protestas obreras de Inglaterra de principios del siglo XX. Se entra por el lado de estudiar esa tendencia y esa práctica represiva antes de publicar su obra, yo diría fundamental, sobre la historia oral de la policía. Y digo, ¿por qué insisto en apuntar esta obra de estos historiadores, de estas historiadoras del campo de la historia social de la policía? Digamos, ¿en qué sentido me parece que las contribuciones de estas autoras, de estos autores nos permiten, me parece, repensar la relación entre policía y trabajo en perspectiva histórica, ¿no? Porque creo que la clave hay que buscarla en la manera como se volcaron a las fuentes policiales y a la propia policía con preguntas, yo diría más bien clásicas, de la historia social del trabajo. Mis propias investigaciones de historia social de la policía se enfocaron en América del Sur. Yo diría donde esa perspectiva llegó un poco más tarde que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en Francia.
pero de alguna manera conectado con todo lo anterior. Por ejemplo, en la década del 90 los trabajos pioneros de Marcos Breta sobre la historia social de la policía de Río de Janeiro se hacen estas mismas preguntas, ¿no? Que conectan el oficio policial con el mundo del trabajo, porque la investigación surgió de una tesis doctoral dirigida en Inglaterra por Emsley, que era el autor que mencionaba, ¿no? Bueno, digamos, en las 2 décadas que pasaron desde esa investigación, como decía, bastante pionera, fueron surgiendo acá en Brasil, en distintos lugares de Brasil, en distintas ciudades, así como también en Argentina, en Uruguay, en Chile, otras investigaciones un poco con esas mismas preguntas, ¿no? Es decir, que ya tenemos una cierta masa crítica que nos permite, creo, sacar algunas conclusiones. Me parece que esas investigaciones nos muestran cómo preguntas de la historia del trabajo, yo diría preguntas clásicas de la historia social del trabajo, ¿no? Acerca del salario, de las condiciones de vida, de la movilidad ocupacional, de los espacios de sociabilidad, del asociativismo, del mutualismo, ¿no? De las diversiones, del uso del tiempo recreativo, nos ayudan a pensar la propia historia de la policía, ¿no? Para empezar, me parece que abundan las evidencias de que uno de los principales problemas para la construcción de las fuerzas policiales en los siglos XIX y XX en América Latina, ¿no? Que era el reclutamiento de jóvenes para integrar los cuerpos de agentes subalternos, estaba completamente atada a los vaivenes de los mercados de trabajo rural y urbano. Por ejemplo, los propios jefes de policía, y esto aparece mucho en las fuentes, en los archivos policiales, en sus habituales reclamos a los gobiernos por presupuesto, comparaban a los agentes subalternos con trabajadores golondrina, ¿no? No era casualidad, me parece, en ese sentido que siempre compararan en esos escritos al salario de un vigilante con el salario de un peón, ¿no? De un jornalero, y que inclusive le atribuyeran a la baja competitividad de las remuneraciones en sede policial, digamos, el drama de una deserción permanente que no permitía instruir a un agente porque enseguida se entregaba a las manos del patrón que le pagaba un poco mejor, ¿no? Ahí hay una conexión muy fuerte, insisto, con el mercado de trabajo. Y tampoco es casual que yo diría hacia mediados de la década del 70, en la policía de Buenos Aires, que fue un poco el objeto de mi tesis de maestría, la mayor parte de los vigilantes de calle fueran italianos, españoles y franceses, ¿no? Era un porcentaje muy bajo, promediando la década del 70 del siglo XIX, estoy diciendo, el porcentaje de argentinos. Y bueno, eso muestra que la institución parecía ser, ¿no?, una alternativa laboral para el perfil preponderante de los inmigrantes europeos, ¿no? Trabajadores poco calificados, jóvenes y la gran mayoría solteros. Y aunque eso cambió un poco a comienzos del siglo XX, ¿no?, cuando la policía porteña ya había establecido criterios un poco más rígidos de reclutamiento y solo aceptaba ciudadanos argentinos, de todos modos ese vínculo entre la policía y las dinámicas de la migración laboral no dejó de existir. Lo que pasó fue que empezó a absorber migrantes del interior. Y si miramos el caso de Brasil, bueno, la fuerte presencia, ¿no?, en los cuerpos policiales de trabajadores negros, muchos de ellos migrantes de la región nordeste, y especialmente, ¿no?, en el periodo posterior a la abolición de la esclavitud, con todas las reformulaciones que eso implicó en el mercado de trabajo, es otro fuerte indicio de esa relación estrecha entre la policía y el mercado de trabajo poco calificado. Eso se constata en los escritos de la jefatura, ¿no?, muchas veces también en los ataques de la prensa, al accionar de las fuerzas policiales. Y bueno, ¿qué decían? También hay que preguntarse, ¿no?, los agentes subalternos, por la voz de esos agentes. ¿Dónde es posible rastrear sus voces, ¿no?, en el pasado? Por ejemplo, en los periódicos de corte gremial, como se decía, defensa de los intereses policiales, que se publicaban en esta misma región sudamericana desde mediados del siglo XIX.
Con Marcos Bretas, ese historiador brasilero que mencionaba antes, editamos un libro colectivo sobre la historia de esas revistas policiales en América del Sur. Y en los distintos capítulos que aparecen puede notarse, ¿no?, que abundan las demandas por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo, iniciativas de ayuda mutua, ¿no?, por tener acceso a la salud, para conseguir pensiones a viudas de policías incapacitados, de los llamados caídos en cumplimiento del deber. También abundan indicios sobre organizaciones de cenas de camaradería, rifas, festivales, ¿no?, y otras actividades de entretenimiento para la llamada familia policial. Es decir que lo primero que podemos reconocer, me parece, en estas fuentes es que el asociativismo policial de tipo laboral tiene una larguísima historia y que sus modos de expresarse, aunque claro, con sus peculiaridades, no dista tanto del mundo de los ferroviarios, de los empleados de edificios o de los sindicatos de trabajadores de educación. Bueno, tienen sus publicaciones periódicas, tienen sus círculos, sus clubes, sus piletas de natación, sus hoteles para ir de vacaciones a Mar del Plata y a Bariloche. Es verdad que existe una prohibición de formar sindicatos, de hacer huelgas, y, digamos, con diferencias y matices entre los distintos países sudamericanos. Yo diría una prohibición más tajante en la Argentina, más flexibilidad en Uruguay. Acá en Brasil alguna permisividad para el caso de la Policía Federal, pero esa prohibición no quiere decir, por un lado, que no haya una red de asociativismo que se conecta, yo diría, de mil maneras, con las formas de organización de los mundos del trabajo, ¿no?, de los heterogéneos mundos del trabajo. Y por otro lado, ni siquiera significa que en el pasado no haya habido protestas policiales con forma de huelga. Bueno, en un libro que se publicó recientemente de historia de la policía bonaerense, Osvaldo Barreneche analiza un caso muy significativo de una huelga policial que fue fuertemente reprimida por los militares en el 73, y que era como protesta un punto de llegada de insatisfacciones laborales que habían crecido desde el golpe a Perón en el 55. Esa no fue ni la primera ni la única. En el debate yo diría que se generó este año, ¿no?, por la protesta de los policías en medio de la pandemia, muchas veces me parece que se confundieron dos cuestiones que, como queda claro en el ejemplo que acabo de dar, tienen un grado de autonomía. Reconocer, por un lado, el derecho a una sindicalización que en cierto sentido ya existe y que se funda en una experiencia histórica densa, y que no significa admitir necesariamente el derecho a huelga, y menos aún de protesta con uso de armas, ¿no? Me parece que son aspectos diferentes y que tienen historicidades diferentes. Lo que quiero sugerir entonces, con todo esto que acabo de decir, es que la historia social de la policía nos brinda herramientas para abrir un espacio de debate, me parece, capaz de reflexionar sobre esas zonas grises. Y sobre esas zonas heterogéneas en cuanto a su experiencia histórica. Y es fundamental reconocer que el propio campo de la historia social del trabajo, con el que la historia de la policía dialoga desde el comienzo, tampoco es estático. Está en movimiento y ha pasado por debates fundamentales de aquellos primeros estudios a mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y uno de esos desplazamientos pasa, me parece, por un interés cada vez mayor por relaciones de trabajo que suceden por fuera de las fábricas y de los gremios, que fue, digamos, el núcleo duro de esa historia social del trabajo al comienzo. Y eso significó todo un desplazamiento, todo un nuevo campo de indagaciones sobre el trabajo esclavo, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, para dar algunos ejemplos, digamos. Y ese desplazamiento me parece que no produjo solo el efecto, digamos, cognitivo de ampliar lo que entendemos por relaciones de trabajo, incorporando a la clase social preguntas fundamentales sobre diferencias étnico-raciales, de género, sino que además produjo una problematización de la propia categoría de trabajador y de trabajadoras, ¿no?, tensionando, digamos, el estereotipo del obrero blanco sindicalizado masculino. Entonces me parece que todo eso que vengo diciendo
muestra que la pregunta más relevante, me parece a mí, no es de orden ontológica. Si la policía, digamos, es un trabajo, o si la policía o el agente policial es un trabajador. ¿No? Una pregunta de corte ontológica, que muchas veces se transforma en una pregunta deontológica, si los agentes policiales cumplen con los requisitos éticos para entrar en una categoría muchas veces romantizada de trabajador. Entonces me parece que la pregunta más interesante, yo diría, es más bien de orden nociológica, tiene que ver con cómo hacemos para comprender a la policía, a los policías, a las policías, tal como se presentan, diría, en la esfera de lo real, ¿no? Y en ese sentido creo que los interrogantes de la historia social del trabajo son de hecho fundamentales para estudiar a la policía y también para pensarla políticamente.